Bueno, ahora continuamos con la siguiente charla. Tenemos el honor de presentar a Inmaculada Moro Casuso. Ella es diplomada en enfermería por la Universidad del País Vasco, es especialista en salud mental, tiene un máster universitario en gestión y planificación sanitaria por la Universidad Europea y tiene un posgrado universitario en enfermedades infecciosas y salud comunitaria. Y hoy nos va a estar hablando de una app de movilidad integrada a UNGIS. Adelante, Inmaculada, cuando quieras puedes compartir pantalla y comenzar. Buenas tardes, lo primero. Bueno, en primer lugar quisiera agradeceros la invitación. La verdad es que es la primera vez que hablo desde el otro lado del océano y bueno, pues para mí ha sido un placer haber recibido vuestra invitación y poder compartir con vosotros la experiencia de este proyecto que hemos desarrollado aquí en el País Vasco y que os voy a tratar de contar. Os voy a explicar primero cómo creamos el proyecto, luego pondré un vídeo que yo creo que es bastante visual sobre cómo funcionan y bueno, la última parte un poquito de conclusiones y de un poco las lecciones aprendidas, ¿no? Como decíais, soy enfermera, soy en este momento la subdirectora de enfermería en Osakidetza, que es el Servicio Vasco de Salud en el País Vasco en España. Os voy a hablar del proyecto de movilidad, que es un proyecto que desarrollamos ya desde hace unos años. Empezamos a trabajar desde el año 2013 y desarrollamos apps profesionales para el desarrollo en el puesto de trabajo vinculadas a la movilidad y a la atención a pie de cama y conectadas con nuestros sistemas de información corporativos. Para empezar, bueno, pues ¿de dónde estoy, ¿no? En este momento? Bueno, como os decía, soy del País Vasco, que es una comunidad, una región que está en el norte de España. Estamos aquí, exactamente. Y bueno, en lo que es España está dividida o desarrollada en diferentes comunidades autónomas y parte de las competencias políticas están transferidas y gobernadas por cada una de las comunidades autónomas. En nuestro caso, la sanidad está también gobernada por cada una de las 17 comunidades autónomas. En nuestro caso es el Gobierno vasco quien tiene la competencia de desarrollar las políticas sanitarias y bueno, pues es un proyecto que se desarrolla o se planifica dentro de nuestra región, dentro de nuestra comunidad. Esta comunidad está formada por 3 regiones a su vez, 3 provincias, 3 territorios históricos y bueno, yo en este momento estoy hablando desde aquí, desde Álava. En realidad vivo en Vizcaya, pero bueno, estoy hablando, la oficina la tenemos aquí. Y Osakidetza, el Servicio Vasco de Salud, es el sistema público vasco de atención sanitaria y da cobertura a todo el territorio y a toda nuestra comunidad. Tenemos unos 2.200.000 habitantes aproximadamente y nuestro sistema sanitario público se desarrolla en base a organizaciones sanitarias integradas. Le llamamos nosotros organizaciones sanitarias integradas aquellas que se conforman en una zona, región o unidad de salud, básica de salud, por el hospital y todo lo que es la atención de la comarca, de la atención primaria, toda la atención a la comunidad. Esas 2 estructuras que anteriormente estaban distribuidas en 2 organizaciones sanitarias que se gestionaban de manera independiente, ahora forman una única organización sanitaria integrada y todas ellas están unidas bajo el sistema sanitario público vasco, que como os digo es Osakidetza. Osakidetza está conformada por las 3 organizaciones repartidas, como os digo que podéis ver aquí cómo se van marcando. 2 hospitales de media y larga estancia, hay 3 redes de salud mental que atienden también desde el ámbito hospitalario, pero también desde el ámbito de la comunidad y de la comarca, un centro vasco para transfusiones y tejidos que da respuesta a todo nuestro territorio y también el servicio de emergencias que da también respuesta a toda nuestra comunidad. En este momento y sobre todo en datos anteriores a la pandemia, contábamos como plantilla del sistema sanitario público vasco unos 28.000 profesionales, algo más de 28.000 profesionales, y de ellos 3.500 formaban parte de equipos de cuidados, no solamente enfermeras, pero bueno, enfermeras,
Nosotros tenemos otra categoría que son auxiliares o técnicos de enfermería y luego otras profesiones que también podemos vincularlas al ámbito del cuidado. Bueno, este proyecto surge, pues surge de una idea, ¿no? Decía la panelista anterior de los proyectos bottom-up, este también ha sido un proyecto bottom-up, ¿no? Y es que, bueno, en el ámbito, en la época en la que yo estaba trabajando en una organización integrada en el ámbito sobre todo hospitalario, pues pensábamos cómo podíamos crear soluciones, herramientas para que los profesionales de enfermería pudieran mejorar los resultados de la atención sanitaria de los pacientes. Y los resultados no solamente por mejorar la atención sanitaria, que también, sino también por cómo hacerlo, ¿no? Herramientas que pudieran dar a los profesionales mayor agilidad, mayor eficiencia e implementar la seguridad clínica, ¿no? Que también nosotros trabajamos desde hace muchos años, programas corporativos que tratan de potenciar la cultura de seguridad clínica, la disminución de los errores o de los cuasi errores en los pacientes. Y bueno, pensamos que en el trabajo diario que tienen las enfermeras y los profesionales de enfermería y los equipos en atención a pie de cama había posibilidades de mejorar tanto la cultura como herramientas eficientes en este ámbito, ¿no? Por contextualizar, este proyecto lo iniciamos en el año 2013 y nosotros contamos con una historia clínica electrónica en todo nuestro sistema sanitario público. Es la misma historia clínica y asume la información sanitaria de nuestros ciudadanos de todos los niveles asistenciales, independientemente de que hayan sido atendidos en un hospital o en otro hospital diferente, en atención primaria o en una red de salud mental. Hay un repositorio único de información sanitaria que es la historia clínica electrónica única, que es lo que llamamos Osavide Global. Y dentro de la historia clínica única tenemos también un registro específico para los cuidados de enfermería, en los que incorporamos las taxonomías NANDA-NOCNIC, en las que hacemos valoración integral y en las que también generamos planes de cuidados. Entonces, esta estructura, estos dos registros de historia clínica está implementada en todo nuestro sistema público. Eso para nosotros significa que tenemos una única herramienta de registro, pero también es una herramienta de trabajo, sobre todo para las enfermeras, porque todo aquello que registramos de la valoración o de lo que recogemos del paciente lo trasladamos, lo traducimos en un plan de cuidados, en actividad que vamos desarrollando diariamente en nuestros turnos de trabajo, con lo cual es un poco las dos cosas, el registro y la herramienta. Y en este contexto, pues bueno, tenemos un poco la necesidad de seguir trabajando, como os decía, en la línea de potenciar la seguridad clínica y también de la sostenibilidad económica. Cada vez hay una mayor carga de trabajo, se complejiza la atención sanitaria en los hospitales y bueno, a veces pedimos más personas, más recursos, pero también a veces tenemos que revisar cómo son nuestros procedimientos de trabajo y si desde ahí podemos buscar mayor eficiencia. Esto era pues una imagen habitual que teníamos en cualquier planta de hospitalización en la que había mucho registro a mano, mucha historia, mucha chuleta, como decimos nosotros aquí, anotaciones, a pesar de tener una historia clínica, pero la historia clínica está en los despachos, en las mesas, en los controles y el lugar de las enfermeras y de los profesionales es junto al paciente. Y en esa diferencia, en esa distancia entre un lugar y otro lugar, pues aparecen pues muchas anotaciones y muchos registros manuales. En una época en la que ya pues todos nos comunicamos con el banco a través de la tecnología y donde vive en nuestras vidas la tecnología para muchas de las acciones cotidianas que hacemos. En el ámbito sanitario todavía nos faltaba mucho por avanzar y por desarrollar. Y en ese sentido, bueno, pues pensábamos si pudiéramos llegar a algo así, ¿no? Algo mucho más actual, más ágil, más limpio, más seguro, ¿no? Un poco hablábamos de movilidad y sobre todo a pie de cama, ¿no? Nosotros, bueno, los teléfonos, los dispositivos los tenemos, los podríamos tener, al final son herramientas que las puedes adquirir, pero lo que nos faltaba era cómo introducir toda esa información clínica que tenemos en nuestra historia clínica única, que es muchísima, cómo podía caber en un dispositivo de estas características, ¿no? Para entonces habíamos probado diferentes aparatos. Cuando empezamos con la historia clínica única y empezamos a trabajar sobre todo con los aplicativos de prescripción y administración de medicamentos, pues se adquirieron carros informatizados para el pase de visita. Cuando incorporamos las aplicaciones de cuidados, pues para las enfermeras buscamos estos modelos de tablet y también para la administración de medicación, pues estos carros de unidosis informatizados, ¿no?
Todos ellos eran formas o instrumentos o herramientas en las que buscábamos acercar a pie de cama la información clínica que los profesionales necesitan y las herramientas para poder trabajar con mayor seguridad, pero la verdad es que terminaban no utilizándose del todo, ¿no? Estas herramientas terminaban en los almacenes, las tablets no eran ágiles y los carros de medicación no podíamos llegar hasta el pie de cama del paciente, se quedaban en el pasillo, con lo cual siempre nos faltaba un plus de seguridad. Entonces, desde ahí hicimos un proceso de reflexión, algunas de las personas que, bueno, en aquel momento éramos igual algo más inquietas, y decíamos, bueno, ¿cómo podríamos buscar o definir esas herramientas que ayudarán al profesional? ¿Realmente en todos los lugares necesitamos la misma información? ¿Realmente cada profesional necesita un dispositivo distinto? ¿Necesitas un dispositivo unido al profesional, unido a la función? ¿O podríamos buscar dispositivos que puedan servirnos para diferentes funciones y para diferentes profesionales? Lo cual sería muchísimo más barato y más económico, porque todos estos aparatos que os enseñaba eran muy caros. Y luego realmente, ¿qué información necesito? ¿Qué acciones hago junto al paciente? ¿Y qué acciones hago sentada en un escritorio con la historia clínica o el registro informático habitual, ¿no? ¿Qué es lo que yo escribo en un lugar? ¿Qué es lo que necesito en otro? ¿Y cómo identifico a los pacientes en cada uno de ellos? De ahí surge un poco, bueno, y de este momento, esta necesidad que surgió en el año 2013 y 2014, era nuestro deseo. En el año 2018 pues ya conseguimos que se tradujera en un sistema de trabajo que pudimos implementar en nuestro servicio de salud. Para ello, previamente preguntamos a los profesionales de enfermería, utilizando técnicas de creatividad, en este caso la técnica de los sombreros, estas tres preguntas. ¿Qué se podría hacer para mejorar el trabajo de los profesionales, aumentando la agilidad, la seguridad y la eficiencia? ¿Qué información realmente se necesita a pie de cama? ¿Y cómo sería ese dispositivo que necesitarían los profesionales? Respecto a qué se podría hacer o qué pedirían o esperaban hacer los profesionales a pie de cama, decían poder cambiar las cosas, poder cambiar los registros en el momento en que se realizan, porque si no me obligo a escribir en un papel, volver a irme al despacho y entonces registrar, ¿no? Poder hacerlo desde donde estoy haciendo, desde donde recojo el dato, poderlo registrar en la historia clínica. Comprobar que el paciente es correcto y poder relacionar la paciente, pulsera y medicación. Como nosotros sí que teníamos un trabajo previo importante de cultura de seguridad, sí que los profesionales estaban bastante concienciados con el miedo o el riesgo de equivocarse, sobre todo cuando administramos medicación. ¿Qué funcionalidades hacían? Bueno, pues fundamentalmente administrar medicación, registrar constantes, diuresis, glucemias y tener acceso a historia clínica pues para consultar tratamientos medicamentosos, para hacer un poco un seguimiento de cómo estaban las curas, con qué apósitos o con qué tipo de intervención tendría que realizar. Y luego, pues soñaban, porque para ellos cuando hicimos este planteamiento era, bueno, haz la lista de los deseos, ¿no? Es como si escribieras a los Reyes Magos, ¿qué les pedirías? Decía, pues que sea un dispositivo que me quepa en un bolsillo, que sea rápido, que sea un desbloqueo ágil, ¿no? Porque para nosotros el acceso a todos los sistemas de información y a toda nuestra historia clínica tiene unos sistemas de autenticación de los profesionales bastante rígidos que por seguridad tenemos que cumplimentar. Y entonces es verdad que nos aportan seguridad, pero para los profesionales lo viven como una especie de barrera porque quita un poquito de agilidad, ¿no? A la hora de acceder. Y luego también el acceso desde la pulsera del paciente, que se veía como un elemento bueno, pues importante que podría ayudar a la seguridad del paciente. Esta creo que era la de está bien, ¿no? Sí. Vale, con todo ello buscamos una hipótesis, hicimos una solución y es que con los sistemas que teníamos, que os he enseñado antes, lo que nosotros llevábamos sobre las ruedas era todo el ordenador, es decir, toda nuestra historia clínica, que es muy grande, como os digo hoy, que es muy potente, iba entera. Entonces yo accedía de la misma manera a la información, tenía que dar los mismos pasos, entrar por los mismos caminos. Si estaba lento me iba a resultar igual de lento si estaba junto al paciente que si estaba sentado en un despacho. Entonces, lo que pensamos con los compañeros del sistema del servicio de informática es desarrollar apps. Las apps, en el fondo, pues son mini aplicaciones que son móviles, que se pueden utilizar sobre soportes ligeros y sobre dispositivos móviles que son mucho más manejables, que se diseñan como nosotros queramos para que con una forma específica para una función determinada. Y ese fue el fundamento de nuestro proyecto.
Nuestro proyecto de movilidad se basa en desarrollar apps, en desarrollar aplicaciones móviles para las funciones que los profesionales hacen a pie de cama, no para todos, sino para esas funcionalidades que priorizamos e identificamos a pie de cama como fundamentales. También se basa en la elección de dispositivos ligeros que puedan ser llevados en el bolsillo de las enfermeras y bueno, pues para eso también los ajustamos al tamaño para que pudieran caber en los bolsillos de los uniformes y que permitieran una buena accesibilidad tanto a la historia clínica, a la autenticación de las personas y a los pacientes. Y para ello, bueno, pues utilizábamos y nos basamos en la identificación segura de paciente. Nosotros en todo nuestro sistema incorporamos pulseras de identificación que se colocan al paciente cuando ingresan, cuando entran por la puerta prácticamente de los hospitales, en los que con sus datos de identificación interna, con su fecha de nacimiento, nombre y 2 apellidos, quedan identificados durante todo su proceso de ingreso. Estos 3 sistemas de la creación de las apps, lo que fundamentalmente hacemos con ellos es, como os decía antes, fragmentar esa historia. Eso es algo que sorprendió mucho a los profesionales, porque los profesionales decían, no, a mí dame todo. Y tú decías, tú no necesitas toda la información a pie de cama. Dime realmente qué es lo que necesitas. Registrar constantes, pues entonces podremos registrar constantes. Consultar heridas, pues entonces podremos hacer algo para que consultes las heridas. Pero no hagas todo lo que, porque si llevamos toda nuestra información, volvemos a ser lentos y volvemos a ser pesados. Y queremos una herramienta que sea ágil. Y lo que fundamentalmente hacen los profesionales es consultar y registrar. Entonces teníamos que aplicarle esa funcionalidad a los procedimientos priorizados de las enfermeras a pie de cama que pudieran consultar y registrar y luego añadirles nuevas funcionalidades. Si accedíamos desde la pulsera del paciente, podíamos identificarle de forma segura y esto nos iba a permitir crear alertas para que si estaba equivocada de paciente, me podía ir a un paciente de la habitación de al lado, de la cama de al lado, me pudiera advertir. Y esa innovación, esa nueva forma de trabajar, era lo que nos permitía hacer un sistema más flexible y más ágil. El dispositivo, como os decimos, pues consideramos que tenía que no ser pesado, poderse llevar, las enfermeras tienen que tener las manos libres, no pueden estar con las manos llenas de aparatos, entonces bueno, que pudieran transportarse en el bolsillo nos parecía una buena idea y bueno, pues calculamos que fueran de 8 pulgadas y que tuvieran un escáner para poder leer el código de barras de las etiquetas de paciente, porque desde ahí era donde íbamos a conectar con el GIS. Nuestro sistema lo que significa es que a través de las apps, cuando yo leo la pulsera del paciente, me abre directamente la historia clínica o la parte de la historia clínica que quiero en ese momento consultar o registrar. Entonces, era la manera segura de entrar a su información. Y luego lo que era la accesibilidad. Nosotros no habíamos trabajado todavía con ningún proyecto con la movilidad, por decir, de una manera organizada y entonces bueno, hubo que crear una estructura y una arquitectura informática donde poder alojar las apps. Entre nosotros lo llamábamos el Osakidecha Store, ¿no? Un poco simulando a las App Store que tienen todos los sistemas. Hoy en día seguimos trabajando con ello y sobre esa estructura y esa arquitectura se alojan ya aplicaciones que, como veis, bueno, pues son de ciudadano, en las que hemos podido ofertar servicios de movilidad para otras funciones ya no internas de los profesionales, sino sobre los ciudadanos. Y luego también que tuviera un sistema de identificación del usuario que fuera más fácil. Nosotros, para entrar a toda nuestra historia clínica, tenemos que poner nuestra identificación por documento nacional de identidad con letra, más una contraseña que tiene que tener X parámetros para poder ser segura y que cada 3 meses tenemos que modificar. Además, tenemos un bloqueo de historia clínica que cuando está inactiva un tiempo tenemos que volver a entrar con nuestra autenticación entera. Entonces, bueno, queríamos crear un sistema que fuera algo más ágil y entonces se buscó una manera de identificar con un usuario en una primera vez en el turno y luego utilizar un PIN de desbloqueo como hacemos con los teléfonos móviles personales, en los que yo con el PIN personal puedo desbloquear y activar otra vez la funcionalidad.
Como característica, bueno, las apps que desarrollamos son independientes entre sí, es decir, yo no tengo una estructura que necesito entrar para luego seleccionar, sino que directamente desde la tablet elijo la app que quiero utilizar en cada momento, se voy a tomar las constantes desde ahí, se voy a administrar la medicación desde ahí y el hecho de que sean independientes, que sorprendía un poco a los profesionales, les da más agilidad. Directamente abro la funcionalidad que necesito. Cada app es una funcionalidad. Se accede, como os decía, desde la pulsera de pacientes. Aquí tuvimos algún problema porque bueno, nosotros en principio leíamos código de barras, pero las tablets nos costaba un poco que pudieran leerlas a veces, depende un poco de la luz y de la sensibilidad que tenía. Para eso incorporamos otros códigos, que son los códigos AZTEC, que se pueden leer con la tablet y con la inclinada, girada, que permiten una mayor precisión en la lectura y con eso aumentamos también la agilidad del sistema. Y luego están basadas en las aplicaciones originales. Esto es importante. Las apps son versiones que nosotros tenemos de las funcionalidades que tiene nuestra historia clínica. No tiene un motor propio. Las tablets no almacenan nada de información, sino las tablets lo que son es el sistema o el vehículo desde donde yo consulto o a través del que yo envío los datos. Pero toda la información reside en nuestro GIS. Yo no puedo generar una aplicación que no tenga un lugar donde alojarlo en la historia clínica. No es esa la intención, sino la intención es la de generar accesibilidad. Y en la accesibilidad del contenido que yo tengo en la historia clínica, que tengo en mi GIS, entonces lo puedo darle una versión nueva, una versión en movilidad. Puedo añadirle nuevas funcionalidades, puedo cruzarlo con la identificación del paciente, puedo unir datos o puedo unir, pero siempre tengo que tener como objetivo final mi historia clínica, mi GIS. Esto es importante que lo entendamos así porque es también uno de los sistemas más importantes que tenemos en el proyecto. Para decir, es una versión, es la versión en movilidad de nuestra historia clínica. Es como si dijéramos, siempre poníamos el ejemplo, cuando yo leo la prensa, puedo leer la prensa en papel, puedo leer la prensa en un ordenador o puedo leer la prensa en un móvil. Es el mismo periódico y serán las mismas noticias, pero no se muestran de la misma manera ni me dan a veces toda la información, porque todo el periódico que a lo mejor no lo tengo en la versión del móvil, me han seleccionado, me han priorizado, han hecho un extracto o un resumen de una noticia, porque igual donde yo leo el periódico en el móvil es cuando estoy en el tren o en el metro. En cambio, cuando leo el periódico en papel estoy en un lugar relajado y puedo leer más. Es decir, son funcionalidades que se acomodan a las necesidades que en ese momento tiene el usuario. Y luego mejora la funcionalidad previa porque le da un mayor añadido y en este caso le da el valor de la seguridad, de que yo cuando registro la información de ese paciente directamente estoy haciéndolo bajo su historia porque he podido comprobar que es ese paciente con su nombre y apellido y entonces me evita posibles errores de registro. Lo que nosotros trabajábamos habitualmente es pues, en una planta de hospitalización hay que tomar las tensiones, pues van las enfermeras, toman las tensiones, las apuntan en un papel o en un chuletario y luego se transcriben. Estamos en un relevo, voy anotando cosas en un papel, te lo cuento y luego tú vas y escribes en el ordenador. Duplicamos los registros, hacemos las cosas varias veces y a veces no siempre tenemos seguridad de que en esa transcripción de la medicación, de ese papel o de esa chuleta o de mi libro de anotaciones no me haya equivocado, ¿no? Entonces, para nosotros era importante tener un soporte que en el momento en el que yo hago ese registro o tomo ese dato, realmente considere que puedo registrarlo en tiempo real en la historia clínica y que quede registrado además con la hora y con la trazabilidad de quién lo registra y el tiempo con que lo hace. Las apps con las que trabajamos son las del registro de constantes, que en principio hicimos una selección de las constantes más habituales que se registraban en hospitalización y sobre eso le fuimos añadiendo a petición de los usuarios un mayor número de constantes. Se toman, bueno, pues la tensión, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, el peso, incorporamos el dolor con las escalas para la medición del dolor, incorporamos las diuresis, que también, tanto las diuresis diarias como si son diuresis de dispositivos urinarios y podemos también consultar las últimas constantes, porque otro elemento que queríamos importante era que si yo soy enfermera, tomo una constante a un paciente y es un dato anormal, pueda consultar en ese momento si es un dato, si es un hallazgo de hoy,
si es una tendencia que tiene el paciente, es decir, que consultar para poder tomar decisiones. Las extracciones sanguíneas, que lo que nos permiten sobre todo es vincular a la persona a la que estoy sacando sangre con su volante, de tal manera que si hay un error en la identificación del paciente y le estoy sacando la sangre de un paciente que no corresponde con el volante, la aplicación me advierte, porque leo la pulsera del paciente, leo el volante que emite el laboratorio con un código de barras, une esos dos datos, los confirma con nuestro GIS de si realmente esa persona tenía pendiente esa extracción de sangre y que no la hayan sacado antes, y cuando me da el OK puedo proceder a extraer la sangre, registrar los tubos que he extraído y enviar toda la información al laboratorio con el nombre de la persona, la analítica que he extraído, la persona que ha hecho la extracción y también la hora y el día en que se ha hecho. La administración de medicación, que también, bueno, pues de la misma manera, desde la pulsera del paciente me aporta la medicación que en ese momento tiene el paciente y todas las funcionalidades que yo necesito, porque también puedo consultar lo que tenía anterior, lo que tiene posterior, las observaciones, las alergias, las alertas, y también puedo firmar en ese mismo momento cuando administro la medicación y lo envío. Los dispositivos de heridas, que es un poco la de seguimiento de dispositivos y de heridas y sistemas de cura, y el mapa de camas, que es una app más organizativa donde yo puedo ver todos los pacientes ingresados en una unidad y donde puedo ver cómo están sus habitaciones, si están aislados, si no están aislados, si tienen programación quirúrgica prevista, si tienen pruebas, si son pacientes además que necesiten ayuda para deambular, si tienen la dieta que tienen, si son pacientes con dolor, si tienen riesgo de úlcera por presión o si tienen riesgo de caída. Y luego los sistemas de identificación de usuario que, como os decía, bueno, pues, se hacen con el PIN personal y con un tiempo de desbloqueo diferente por apps. Antes de pasar quería enseñaros un poquito en este vídeo para que veáis. Es un vídeo que está hecho en euskera y en castellano, no os he dicho, pero bueno, en el País Vasco tenemos también un idioma propio en nuestra comunidad, un idioma muy antiguo que es el euskera. Y bueno, este vídeo que os voy a poner lo cuentan tanto el narrador en euskera como en castellano. Pero bueno, yo creo que es bastante visual y os va a ayudar a entender un poco el proyecto. ¿Se oye? No, no se escucha, Inmaculada. Tenés que compartir el audio para que se escuche. ¿Lo tenés descargado en la compu? Generalmente para compartirlo, que sería bueno verlo, si lo tenés descargado en la compu, utilizás el mismo audio de tu computadora y entonces nosotros lo escuchamos ahí. ¿Perdona? Claro, si lo tenés descargado vos en forma local, en la compu, en tu computadora, compartís el audio de tu computadora, entonces nosotros lo podemos escuchar también con audio. A ver si lo consigo. A ver, dejar el audio de la computadora entonces, ¿no? Sí, ahí en altavoz le dejás igual que el sistema. Te cortamos la inspiración.
Servicio Vasco de Salud ha puesto en marcha un nuevo proyecto denominado Movilidad y Enfermería, que incorpora las nuevas tecnologías para hacer más fácil y eficaz el trabajo de sus profesionales. Osakidetza Euskal Osasun Zerbitzuak, mugikortasuna eta erizaintza izeneko proiektu berria abian jarri du teknologia berriekin, profesionalen lana errazteko eta... Ahí se escucha bien, ¿eh? Se escuchaba bien. Ahora lo pausaste, Inmaculada, porque se estaba escuchando bien, ¿eh? Inmaculada. Te decía que se estaba escuchando bien, ¿vos lo pausaste? A ver, ¿ahora me oís? Que se estaba escuchando bien y de repente se pausó. ¿Te estaba escuchando? Sí, se escuchaba bien. Sí. Vale, perdonar, entonces voy a volverlo a poner. Es que no tenía claro qué es. No, porque uno ve en pantalla completa y no sabe si los demás están escuchando. Sí, es eso, es que no lo veía. Vale. Permiten integrar la información de diferentes aplicaciones para así poder asegurar la trazabilidad completa de cualquier procedimiento y que quede registrado en el sistema. Bestekin berriz, hainbat aplikaziotako informazioa integratu ahal da. Hartara, edozein prozeduraren trazagarritasun osoa ziurtatzen da, baita prozedura guztiak sisteman erregistratuta geratzea ere. Las aplicaciones son independientes entre sí y nos muestran la información nada más se identifica al paciente escaneando su pulsera. Además, incluyen alertas o filtros de seguridad para garantizar la validez de los datos y su valor clínico. Y todo esto en tiempo real. Aplikazioak independenteak dira, eta kasuan kasuko eskumuturrekoa eskaneatuz, pazientea identifikatu bezain laster ematen digute informazioa. Gainera, segurtasun alertak edo iragazkiak dituzte, datuak behar bezalakoak eta klinikoki baliozkoak izatea bermatzeko. Eta hori guztia, denbora errealean egiten dute. Actualmente 5 de estas aplicaciones están implementadas en el nuevo proyecto y cada una de ellas realiza una labor clave. Gaur egun, 5 aplikazio daude implementatuta proiektu berri honetan, eta bakoitzak zeregin erabakigarri bat gauzatzen du. Una de ellas se encarga del registro de constantes, es decir, registra parámetros realizados a pie de cama y que en tiempo real se incorporan a la historia clínica del paciente, evitando así duplicar los registros. Batek konstanteak erregistratzen ditu, hau da, parametro erregistratzen ditu, OE parean jasoak, eta denbora errealean sartzen dira pazientearen historia klinikora. Horrela, erregistroak bikoiztea ekiditen da. Otra es la encargada de garantizar la trazabilidad completa del proceso de extracción de sangre, sabiendo así quién lo pide, quién lo realiza y quedando registrado en el laboratorio. También detecta posibles errores de identificación del paciente y tiene alertas de seguridad. Beste batek berriz, odola ateratzeko prozesuaren trazagarritasun osoa bermatzen du. Hau da, nork eskatu duen eta nork egin duen jakin daiteke eta erregistratuta geratzen da laborategian. Era berean, pazientearen identifikazioaren inguruko errore posibleak detektatzen ditu eta segurtasun alertak dauzka. Otra de estas aplicaciones permite la administración segura de los medicamentos que debe tomar el paciente a pie de cama previa validación de la identidad del mismo. Aplikazio horietako beste batek, pazienteak hartu behar dituen medikamentuak OE parean modu seguruan ematea ahalbidetzen du. Pazientearen identifikazioa baliozkotu ondoren. De esta manera, no hay ningún error en saber qué paciente tiene que tomar qué medicación, sobre todo en el caso de pacientes con alergias médicas. En caso de error, saltaría una alerta en tiempo real que nos indicaría el fallo. Hartara, ez da okerrik geratzen paziente bakoitzak zen medikamentu hartu behar duen jakiteko. Bereziki, alergia medikoak dituzten pazienten kasuan. Erroreren bat izan ezkero,
alerta bat ateratzen da denbora errealean errorearen berri emateko. También hay una app que incorpora imágenes de dispositivos y heridas que tenga el paciente. De esta manera, se evitan problemas de identificación cuando coinciden dos dispositivos o heridas en una misma localización. Gainera, app batek pazientearen gailu eta zaurien irudiak jasotzen ditu. Horrela, leku berean bi gailu edo bi zauri daudenean, ez da identifikazio arazorik izaten. Además, incorpora imágenes de la evolución de las heridas, disminuye la variabilidad clínica en las curas y facilita la información y la toma de decisiones a pie de cama, dando así mayor agilidad al profesional. Gainera, zaurien bilakaeraren irudiak barne hartzen ditu, sendaketen aldagarritasun klinikoa murrizten du, eta informazioa ematea eta ohe parean erabakiak hartzea errazten du. Horrela, profesionalaren arintasuna sustatzen da. Por último, hay otra app más organizativa que constituye un mapa de camas y que ayuda a los profesionales, mediante una visión global de la unidad, a dar un cuidado individualizado a cada paciente. Azkenik, antolakuntzara bideratuago dagoen app batek, oheen mapa bat du. Profesionalek paziente bakoitzari zainketa individualizatua emateko, unitatearen ikuspegi orokor bati esker. Además, informa sobre el censo de pacientes y camas, incorpora la información de la programación quirúrgica y de las pruebas complementarias, así como los cuidados necesarios en alimentación, movilidad, higiene de los pacientes y el dolor. Gainera, paziente eta oheen erroldaren berri ematen du, eta programazio kirurgikoaren eta proba osagarrien informazioa jasotzen du, eta pazientearen elikadurari, mugikortasunari, higieneari eta minari lotutako zainketak ere islatzen ditu. El plan de despliegue de este proyecto en Osakidetza dio comienzo el pasado año y continúa en este con el objetivo de ampliarlo a nuevas áreas, como por ejemplo, trasladar el proyecto al domicilio del paciente, utilizarlo en atención primaria y en los servicios de hospitalización a domicilio. Esto es consecuencia de la buena aceptación por parte de las profesionales por su facilidad de aprendizaje y la seguridad que ofrece. Plan hau, iaz hasi zen abian jartzen Osakidetzan, eta eremu berrietara edatzea da helburu berria. Adibidez, proiektua pazientearen etxera ere eraman alizatea, eta lehen mailako arretan naiz etxeko hospitalizazioetan ere erabiltzea. Hori, profesionalen artean izan duen harrera onaren ondorio da, baita ikasteko duten erraztasunaren eta proiektuak ematen duen segurtasunaren ondorio ere. Asimismo, se ha realizado ya un estudio cuantitativo y otro cualitativo sobre este nuevo proyecto en los lugares donde se ha llevado a cabo, con resultados que nos inducen a pensar que vamos por el buen camino, pero aún así se seguirán realizando encuestas de valoración por parte de los profesionales para medir la eficacia de estos nuevos sistemas y valorar su impacto y utilidad. Bestalde, proiektu hau aplikatu duten tokietan azterlan kuantitatibo bat eta kualitatibo bat eginda dagoeneko, eta emaitzek aditzera ematen dutena da bide honetikoa zela. Nola nahi ere, profesionalen artean balorazio inkestak egiten jarraituko da, sistema berri hauen eraginkortasuna neurtzeko eta beren eragina eta erabilgarritasuna baloratzeko. Bueno, esto es. Si queréis, lo dejamos aquí. Un poco habéis visto que, digo, porque no me quiero tampoco extender en el tiempo, que ya vamos con un poquito de retraso. Hemos revisado, hemos hecho también evaluaciones para satisfacción del usuario y bueno, pues la verdad es que sí que queríamos que fuera fácil de aprender y bueno, en eso y que potenciara la seguridad. Y bueno, y seguimos trabajando en ello. Los años de pandemia han sido duros para todos y nos ha parado muchos de los proyectos, pero bueno, ahora estamos retomando y la idea también es trabajar en el domicilio y bueno, llevar un poco el sistema que nos resulta útil para otras áreas y otros ámbitos. Bueno, Inmaculada, muchísimas gracias por la presentación. La verdad que increíble la aplicación que han desarrollado. Tenemos una pregunta para hacerte. Y la pregunta es si pudieron medir si hubo una disminución de los errores en la identificación de pacientes y en la administración de medicamentos post implantación de la aplicación. Pues nosotros los medimos porque una de las cosas que hace la aplicación es como deja trazabilidad, podemos medir los errores y sobre todo, no tanto los errores, sino las alertas que nos saltan, que pudiéramos decir que nos han evitado los errores, ¿no? O que han podido evitar.
El problema es que no tenemos con qué contrastar, porque no teníamos un registro previo hecho de la igual manera para poder decir si bajaba más o bajaba menos. Pero esa es un poco luego la gestión que en cada uno de los hospitales de las organizaciones hacen, que bueno, utilizan las herramientas y utilizan el cuadro de mando para poder trabajar con los profesionales para ir disminuyendo. Pero yo algunas veces planteamos hacer ese estudio, pero claro, tendría que ir un poco sobre datos de error de medicación de bibliografía, no tanto sobre un estudio de campo en el que pudiéramos comparar, ¿no? Pero bueno, ahora un poco que retomamos post pandemia todo el proyecto, sí que podremos empezar a desarrollar nuevas líneas y a nuevas verificaciones, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Inmaculada. Te esperamos entonces el año que viene con nuevas actualizaciones de la aplicación. Pues muchísimas gracias a vosotros, será un placer y bueno, buen congreso y felicitaros por la iniciativa también.